El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones del tracto urinario. Para ello, primero es necesario definirlas. Las infecciones del tracto urinario, como tal, son un grupo de trastornos clínicos que se caracterizan por la presencia de bacterias en la orina. Sin embargo, la definición no solamente abarca eso, sino que requiere además signos de respuesta inflamatoria, más un recuento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en un examen de orina. Las infecciones del tracto urinario incluyen uretritis, cistitis, ureteritis y pielonefritis. Como tal, la pielonefritis viene siendo una de las infecciones del tracto urinario secundarias, y la prostatitis, que si bien está considerada dentro de las infecciones del tracto urinario, normalmente va a ser una complicación de una cistitis. Este tipo de infecciones va a requerir una colonización como parte de su patogenia. Posteriormente se va a dar un ascenso a través de la uretra para poder llegar a la vejiga. En caso de que colonice y produzca sintomatología en alguno de estos puntos, como su nombre denomina, va a producir uretritis o cistitis. En el caso de que continúe con su ascenso, puede producir ureteritis en caso de que llegue hasta los uréteres solamente. En el caso de que llegue hasta los riñones, ya va a producir la pielonefritis. Ahora, tenemos también otro concepto, lo que se denomina infección del tracto urinario complicada. Particularmente se habla de este tipo de infecciones cuando se presenta una temperatura mayor a 37 grados centígrados, dolor en los flancos, fatiga, escalofríos, y en este contexto además puede llegar a sugerir prostatitis en caso de presentarse en los varones, dolor en la región pélvica o en la región perineal. Entonces, en resumen, se trata de una infección complicada cuando ya no solamente involucra la vejiga, sino que además presenta manifestaciones de respuesta inflamatoria sistémica, como las características ya mencionadas. Respecto a la epidemiología, la infección del tracto urinario más frecuente va a ser la cistitis, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, en mujeres va a ser más frecuente respecto a los varones, debido a la corta distancia que hay entre el ano y la uretra, además de ciertos factores de riesgo, como haber tenido relaciones sexuales recientes, antecedentes de otra infección de tracto urinario, uso de métodos anticonceptivos como el diafragma, espermicidas o condones con espermicidas. En el caso de los varones, va a afectar a aquellos de entre los 15 y los 50 años, no hacia las mujeres, que como se mencionó, tiene ciertos factores de riesgo, la predisposición entre la corta distancia, pero no se menciona la edad. Esto debido a que por su condición fisiológica puede afectarlas a cualquier edad. Regresando a la epidemiología de los varones, vamos a tener que también tiene ciertos factores de riesgo, como la falta de circuncisión o la práctica de la inserción durante el sexo anal. Ahora, respecto a los patógenos causales, pues epidemiológicamente como tal no se podría clasificar, ya que va a depender parcialmente del huésped, ya sea que estemos hablando tanto de mujeres como en varones, si bien la diferencia no es tan notoria, en el grupo etario sí. Va a variar un poco tanto en adultos como en niños y adultos mayores. Respecto al cuadro clínico vamos a tener la disuria, que es el dolor al orinar, el dolor suprapúbico, la polaquiuria, la urgencia miccional y hematuria. Sin embargo, esta última se ha observado más frecuentemente en las mujeres. No se ha logrado esclarecer la razón de esto. Respecto al cuadro clínico, tenemos que la infección del tracto urinario complicada va a tener, además de las manifestaciones de la cistitis que ya se mencionaron, características típicas de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos entre las complicadas, como ya se ha venido mencionando, la pielonefritis, la prostatitis, tenemos además las complicaciones per se,
que pueden ser sepsis, fallo orgánico múltiple, choque, insuficiencia renal aguda y bacteriana. Ahora, a la exploración física. Se requiere evaluar la sensibilidad suprapúbica, abdominal y del ángulo costovertebral. Esto con el fin de descartar una ITU complicada. Ante sospecha de esto, claro está, no se le va a hacer a cualquier paciente. En el caso de un examen de pelvis, se le requiere hacer a mujeres jóvenes sexualmente activas. La razón, descartar enfermedad inflamatoria pélvica. Y en varones con dolor o síntomas pélvicos o en el área perineal, se va a requerir hacer un examen de próstata. Como podemos deducir, se requiere para descartar prostatitis. El diagnóstico. Principalmente va a ser clínico, pero nos podemos apoyar en herramientas diagnósticas. Pero antes de mencionarlas, hay que recordar también que en la ITU complicada se hace también un diagnóstico clínico, particularmente si el paciente presenta disuria, con escalofríos, fiebre y dolor en los flancos. Es bastante sugestivo de una ITU complicada. Respecto a las herramientas en las que nos podemos apoyar, tenemos el examen general de orina, en el cual la ausencia de piuria sugiere un diagnóstico alternativo, no hay que descartarla. Nos podemos apoyar también en urocultivo y en este también podemos realizar pruebas de sensibilidad antibiótica. La tinción de Gram, que es otra herramienta, nos puede servir para reducir la lista de los patógenos causales después de haber realizado el examen general de orina. Ahora, todavía abarcando respecto al diagnóstico, podemos apoyarnos en estudios de imagen, pero solamente para pacientes con síntomas persistentes tras 48 a 72 horas de tratamiento con antibiótico-terapia administrada de forma adecuada, ante aquellos pacientes con sospecha de obstrucción urinaria o con complicaciones. Ahora, ¿qué estudio realizar? Si bien se mencionó que se puede realizar un estudio de imagen, no vamos a utilizar ultrasonido o una tomografía para todos los pacientes. Si bien la tomografía es básicamente el estándar de oro para este tipo de infecciones, hay una diferencia. En el caso de que se pida con contraste o sin contraste. En el caso de que se pida sin contraste, nos va a servir para infecciones formadoras de gas, aquellas que presenten hemorragia o aquellas en las que haya presencia de cálculos. En caso de pedir una tomografía con contraste, nos va a servir principalmente para observar alteraciones en la perfusión renal. Y por último, el ultrasonido, que si bien nos sirve, es reservado para aquellos pacientes en los que se quiere evitar exposición al contraste o a la radiación. Respecto al tratamiento, se debe iniciar inmediatamente con antibioterapia empírica, ya sea en base a la severidad, la resistencia, el uso previo de antibióticos por parte del paciente o en el caso de que hayan sido recetados, la toxicidad del propio fármaco, interacciones con otros fármacos, disponibilidad del mismo y el costo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ante pacientes con severa disuria se les requiere dar un analgésico urinario. Se les administra fenazopiridina, 100 miligramos cada 8 horas. Esto hasta que remita como tal el dolor tras la antibiótico-terapia adecuada, siendo el dolor el que remite entre 48 a 72 horas después del tratamiento. No después de la administración del analgésico, sino después de la administración del antibiótico como tal. Ahora, específicamente para varones con cistitis, tenemos tratamiento empírico. Tenemos nitrofurantoína, fosfomicina y trimetoprim sulfametoxazol. La nitrofurantoína se va a administrar a dosis de 100 miligramos cada 12 horas, por 7 días. La fosfomicina se administra 3 gramos en agua, siendo esta dosis única, y el
Trimethoprim sulfametoxazol es una cápsula de 160 miligramos de trimethoprim y 800 de sulfa. Se administra cada 12 horas. Se deben de administrar cualquiera de los tres por 7 días. Se debe de empezar o de elegir de preferencia la nitrofurantoína en caso de que no haya la fosfomicina y por último el trimethoprim sulfa. Para la prostatitis, en el caso también de los varones, como lo pueden imaginar, se administran fluoroquinolonas, de las cuales tenemos dos, el ciprofloxacino y el levofloxacino. El ciprofloxacino se puede administrar de dos formas. Si es de 500 miligramos se requiere administrar cada 12, si es de 1 gramo, una diario. En el caso del levofloxacino, se requiere de 750 miligramos una vez al día, y las fluoroquinolonas se administran por al menos 5 días. No se deben de administrar menos de esto porque no va a remitir la infección. Puede volver a recaer el paciente en caso de que haya habido un poco de mejoría y a largo plazo puede llegar a producir resistencia bacteriana. Ahora, respecto al tratamiento empírico de las mujeres, no varía tanto respecto a los hombres. Sin embargo, debe de tomar en cuenta un riesgo, que el agente causal en este tipo de pacientes sea un organismo gram negativo multidrogoresistente. En caso de que tengan bajo riesgo, se puede administrar nitrofurantoína a la dosis igual que la de los varones por 5 días, trimethoprim sulfametoxazol por 3 días o fosfomicina. En este caso también se puede agregar otro fármaco que normalmente está disponible en Europa, pimecilinam a dosis de 400 miligramos por 12 horas durante 5 a 7 días. Ahora, probablemente se pregunten, ¿qué hay de los betalactámicos? ¿Se pueden utilizar? Claro, si hay alergia o resistencia a los fármacos de primera elección en las mujeres, o en el caso de que hay alergia a estos también, tenemos una última opción. Respecto a los betalactámicos, se requiere la administración cada 12 horas y el tratamiento debe durar entre 5 y 7 días. Se puede utilizar amoxicilina clavulanato a dosis de 500 miligramos, cefpodoxime de 100 miligramos, cefnidir de 300 miligramos o cefadroxil de 500 miligramos. En caso de que haya alergia a estos, se puede utilizar las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino o el levofloxacino a las dosis indicadas, igual que para la prostatitis. Ahora, si tenemos una mujer que sea de alto riesgo o que tenga alto riesgo para un gram negativo multidrogoresistente, ¿cómo vamos a saber esto? Si en los últimos meses viajó a zonas endémicas de estos patógenos, si llegaron a tomar tratamiento con trimethoprim sulfametoxazol o fluoroquinolonas de tercera generación en adelante o algún betalactámico de amplio espectro en los últimos 3 meses o en su caso que el urocultivo muestre estos patógenos. Lo único que va a cambiar es, a diferencia del tratamiento de pacientes de bajo riesgo, vamos a eliminar el trimethoprim. Entonces, se puede administrar nitrofurantoína, fosfomicina o en caso de que esté disponible, pimecilinam. Pero aquí hay uno último que es diferente de estas otras pacientes de bajo riesgo. Se puede utilizar amoxicilina, pero solamente para enterococos o estreptococos del grupo B que sean sensibles a este fármaco. De lo contrario, no está indicado. Ahora, en caso de pacientes graves, que son aquellos que tengan una obstrucción urinaria o un riesgo de infección por gram negativos multidrogoresistentes en el contexto de una ITU complicada, se van a requerir antibióticos de amplio espectro. Y los podemos dividir básicamente en base a los agentes causales. Si es Pseudomonas aeruginosa y organismos productores de BLES, se pueden utilizar carbapenémicos, particularmente el imipenem, a dosis de 500 miligramos cada 6 horas, meropenem 1 gramo cada 8, doripenem 500 miligramos cada 8. Cualquiera de estos tres se requiere ser administrado por vía intravenosa.
Ahora, respecto a los MRSA, que son los Staphylococcus aureus metilcilina resistentes, se puede utilizar vancomicina, linezolid o daptomicina. Hablando respecto a los pacientes que no entren en ninguna de las categorías de tratamiento anteriores, como aquellos pacientes que no estén graves, que no tengan obstrucción, que no tengan factores de riesgo para infección por gram negativos, o los pacientes ambulatorios, ¿qué se puede utilizar? Se puede utilizar ceftriaxona, 1 gramo por día, debe de ser intravenosa. Se puede utilizar piperacilina tazobactam de 3.375 gramos cada 6 horas, también debe ser administrada intravenosa. O podemos utilizar las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino o el levofloxacino. En caso de que haya habido una infección resistente a las fluoroquinolonas, particularmente una ITU, se pueden utilizar otro tipo de fármacos, ya sea por esta situación o que tengan alguna otra contraindicación a las fluoroquinolonas. Tenemos, por ejemplo, el cefadroxil, se debe administrar de 10 a 14 días, el cefnidir también de 10 a 14 días, el cefpodoxime, en este caso se debe administrar de 200 miligramos por 10 a 14 días, en el caso del cefadroxil se debe administrar de 500 miligramos y del cefnidir se debe administrar de 300 miligramos. Entonces lo que diferencia a estos pacientes o este tipo de dosis, a diferencia de las pacientes femeninas con alergia a los de primera elección, es que el cefpodoxime requiere una doble dosis. La amoxicilina clavulanato también varía la dosis respecto a la anterior mencionada, que era de 500 miligramos. En este caso se debe administrar de 875 miligramos por 10 a 14 días. El trimethoprim se mantiene su dosis, se debe administrar por 7 a 10 días. Se requiere modificar el tratamiento en base al antibiograma solamente si se realizó prueba de sensibilidad antibiótica, que en el orden que se deben de utilizar es trimethoprim sulfametoxazol, ciprofloxacino o levofloxacino. Se deben de administrar cualquiera de estos tres por 5 a 14 días. Dependiendo de la respuesta clínica y el antibiótico escogido, las fluoroquinolonas se deben de administrar por 5 a 7 días, el trimethoprim sulfametoxazol por 7 a 10 días. Ahora, ¿qué pacientes deben de ser hospitalizados? Aquellos que presenten datos de sepsis, una fiebre de más de 38.5 grados Celsius, aquellos que presenten anemia, intolerancia a la vía oral o aquellos en los que se tenga sospecha de obstrucción urinaria.